Trabajo sobre bombas inyectoras. ETK inyector bomba. Introducción. En el desarrollo de los motores diésel, el control mecánico no podía llegar a satisfacer los progresos técnicos. Las normas cada vez más restrictivas sobre los gases de escape, y el deseo de conseguir un menor consumo y mayor rendimiento crearon la necesidad de desarrollar una regulación electrónica para los motores diésel. 1. En el año 1986 se utilizó la primera EPC, Electronic Diesel Control. En la actualidad, la EPC es un componente fijo en los modernos sistemas de inyección diésel de alta presión. Sin ella no sería posible la realización de los cómodos y potentes sistemas de inyección diésel. Los sistemas EPC se pueden clasificar en tres grupos. Sistemas con bomba inyectora controlada electrónicamente, rotativa o lineal. Sistemas de inyector bomba. Sistemas Common Rail. 1. Bombas inyectoras con control electrónico. Las bombas rotativas controladas electrónicamente pertenecen fundamentalmente a dos marcas: Bosch y Lucas. 1. Bombas rotativas Bosch con dosificación electromecánica. Su funcionamiento es igual que el de la bomba Bosch B mecánica, con la diferencia de que la UM controla tanto la dosificación del caudal a inyectar como el avance a la inyección. Se denominan Bosch B. Para realizar este control electrónico, la centralita necesita recibir la señal de 4 nuevos sensores. Primero, sensor transmisor de inicio de inyección. Se encuentra ubicado en uno de los inyectores y su función es registrar el comienzo efectivo de la inyección. Segundo, sensor transmisor de posición de corredera. Se encuentra en el interior de la bomba inyectora en la parte de arriba y su función es informar a la UE de la posición exacta de la corredera de regulación. Los primeros modelos usaban un potenciómetro, pero los más modernos lo sustituyeron por un sensor semidiferencial de anillo de cortocircuito, para evitar desgastes. Tercero, sensor transmisor de temperatura de combustible. Está situado junto al sensor de posición de corredera y su función es informar a la centralita de la temperatura del combustible en la bomba. Suele ser un termistor NTC. Cuarto, sensor transmisor de posición del acelerador. Se encuentra en el soporte del pedal acelerador y su función es determinar la posición de este. Emite una señal de tensión variable en función de la posición del pedal. Si falla este sensor, la UC entra en emergencia, manteniendo el motor a régimen de ralentí acelerado, 1300 RPM. Para realizar el control electrónico, además de los sensores se necesitan tres actuadores en la bomba de inyección. Primero, dosificador o posicionador. Situado debajo del sensor de posición de corredera, en el interior de la bomba. Su función es regular el caudal inyectado mediante la variación de la posición de la corredera. Es gobernado por la UE mediante una señal Dwell de frecuencia variable entre 200 y 900 Hz. Segundo, válvula magnética para la regulación del comienzo de inyección. Está situada en la parte inferior de la bomba inyectora y su función es corregir el inicio de la inyección en todo momento, variando la presión que afecta al émbolo del variador de avance. Tercero, electroválvula de corte de combustible. Se utiliza para parar el motor, tanto por orden del conductor como en caso de fallo del sensor de posición de corredera. Está gobernado por la UEC. En caso de fallo de este actuador, el motor se detendrá. 1. 2. Bombas rotativas Bosch con dosificación por electroválvula. Este tipo de bombas constan de una unidad de control propia, independiente de la del motor pero conectada con ella a través de CAN-bus. Además, incorporan un sensor de ángulo de rotación, sensor goniométrico, el sensor de temperatura de combustible, la electroválvula dosificadora y la electroválvula de comienzo de inyección. Se denominan Bosch BMWR. Este tipo de bombas se divide en bombas de émbolo axial, bombas de émbolos radiales. Las bombas de émbolo axial son similares a la Bosch BEC electromecánica, con la diferencia de que sustituyeron el actuador de corredera por una electroválvula de actuación rápida. Llegan a suministrar presiones de inyección de hasta 1000 bar. Las bombas de émbolos radiales constan de entre 2 y 4 émbolos radiales al eje de la bomba. Son las más modernas y alcanzan presiones de inyección de hasta 1700 bar. Estas bombas constan de un circuito de baja presión, formado por una bomba de aletas que alimenta la bomba y una válvula reguladora que controla la presión de suministro de la bomba de aletas. También tiene el circuito de alta presión, formado por bomba de alta presión de émbolos radiales, cuerpo distribuidor, electroválvula de alta presión, válvulas con estrangulador de retorno, regulación del avance a la inyección. Como las bombas anteriores, las de émbolos radiales disponen de un sistema de avance a la inyección gestionado también electrónicamente. En ella intervienen los siguientes elementos:
Sensor de ángulo de rotación, dispositivo variador de avance, UE de bomba, PSG, UE del motor, electroválvula del variador de avance, bomba de aletas, anillo de levas y electroválvula de alta presión. Es la electroválvula del variador de avance, gobernada por la unidad PSG, la que regula el avance abriendo o cerrando el paso de combustible a presión desde la bomba de aletas hasta el émbolo de control del variador de avance, el cual gira angularmente el anillo de levas. 1, 3. Bomba rotativa Lucas EPIC. Su principio de funcionamiento es similar al de la Lucas de PC mecánica, con la diferencia de que en la EPIC el control de caudal y avance se realizan con 3 electroválvulas comandadas por la UE. Regulación del caudal en bomba EPIC. Se realiza por medio de 2 electroválvulas que permiten o no el paso de la presión de combustible desde la bomba de aletas hasta una cámara en el lado derecho del conjunto del rotor. Si se permite el paso, la presión empuja el conjunto rotor hacia la izquierda, lo que provoca que el caudal sea nulo, pues los topes de los rodillos se encuentran en el lado izquierdo de las rampas, el lado más grueso. Cuando se descarga la presión de esa cámara, se produce el efecto contrario y caudal máximo. Existe un sensor de posición del rotor que determina la posición exacta de este, la cual depende de la frecuencia de apertura y cierre de las electroválvulas. Control del avance. Se realiza de forma convencional, una electroválvula de avance permite o no el paso de combustible hasta la cámara del muelle, lo cual hace desplazar el pistón de avance que gira el anillo de levas. Un sensor de posición del anillo de levas verifica la posición del anillo de levas. Sensores internos de la bomba EPIC. Son 3, un sensor Hall de velocidad y posición de la bomba, un sensor inductivo de posición del rotor y otro sensor inductivo de posición de la corona de levas que lleva incorporado un medidor de temperatura. 1, 4. Bomba lineal con control electrónico. Esta bomba se diferencia de su predecesora mecánica en que ya no disponen variador de avance ni control de caudal mecánicos, sino gobernados por la UE a través de electroimanes. Para la regulación del caudal, la bomba dispone de un sensor de recorrido de la varilla de regulación y de un sensor de velocidad de giro. La UE, teniendo en cuenta esas y otras señales, gobierna la intensidad con la que es alimentado el electroimán de regulación de recorrido. Dependiendo de la intensidad tendremos un recorrido en la varilla entre 0 y el valor de máxima cantidad inyectada. Para la regulación del avance, un sensor de movimiento de la aguja en un inyector junto con la información del sensor de RPM y posición del cigüeñal permite a la UE determinar el momento real de inyección. Teniendo en cuenta este y otros datos, la UE gobierna la intensidad en el electroimán de regulación del comienzo de alimentación, el cual actúa sobre el eje de ajuste de la válvula de carrera y hace que la inyección comience antes o después. Cilindro de la bomba 1. Manga de control. 2. Cremallera de control. 3. Émbolo de la bomba 4. Eje de levas. 5. Mecanismo actuador del comienzo de la descarga 6. Eje de la manga de control 7. Solenoide actuador para la cremallera de control 8. Sensor del recorrido de la cremallera de control 9. Conector. 10. Disco para impedir la fuga de combustible, el cual es también parte de la bomba de retorno del aceite 11. Bomba de presuministro. 2. Sistemas de inyector bomba. En este tipo de sistemas de inyección, la presión se genera en el propio inyector a través del bombeo de un émbolo en su interior. Es accionado por balancín con cojinete central y rodillo que recibe el movimiento del árbol de levas y consta de un inyector y una bomba de inyección con una electroválvula de control. La electroválvula es gobernada por la UE y puede ser electromagnética o piezoeléctrica. Las ventajas del inyector bomba son las altas presiones de inyección y la eliminación de tuberías, y las desventajas son la mayor complejidad de la culata y la dependencia del número de revoluciones para conseguir altas presiones. 2. 1. Inyector bomba con válvula electromagnética. Este tipo de inyector bomba fue el primero en utilizarse. Es la centralita la que ajusta el caudal inyectado, excitando la válvula electromagnética en el momento justo y durante el tiempo necesario. Su funcionamiento se divide en 5 fases. Primera fase, llenado de la cámara de alta presión. Se produce cuando la leva no oprime al balancín, y el émbolo asciende debido al muelle de reposición. La electroválvula está abierta y permite que el combustible pase desde el conducto de alimentación a la cámara de alta presión. Segunda fase, preinyección. Cuando la leva acciona el balancín y este oprime al émbolo, la electroválvula se cierra impidiendo que escape el combustible al conducto de alimentación. Cuando la presión supera los 180 bar en la cámara de alta, esta vence al muelle del inyector y comienza la preinyección.
Cabe destacar que la aguja en esta fase no se abre del todo, queda limitada por un colchón hidráulico formado entre un escalonamiento en la parte superior de la aguja que coincide con un estrechamiento. Tercera fase, final de la preinyección. Durante la preinyección, la presión en la cámara de alta se incrementa progresivamente desde la presión de apertura. Esta presión incrementada provoca el descenso del émbolo de evasión, el cual permite que la presión descienda además de comprimir el muelle del inyector que se encuentra debajo de él. Estas acciones provocan el cierre de la aguja del inyector. Cuarta fase, inyección principal. El émbolo de bombeo sigue descendiendo y la presión en la cámara de alta aumentando. Cuando se alcanzan los 300 bar, la presión supera la fuerza del muelle del inyector y la aguja de este vuelve a levantarse de su asiento, esta vez de forma definitiva, permitiendo que la presión de inyección siga aumentando hasta la máxima, que varía en función de los parámetros de funcionamiento del motor. La máxima presión de este sistema es de 2050 bar. Quinta fase, fin de la inyección principal y retorno de combustible. Se produce cuando la UC abre la electroválvula al dejar de excitarla y permite el paso de combustible de la cámara de alta hacia el conducto de alimentación. El descenso de presión en la cámara de alta provoca que la aguja del inyector cierre y el émbolo de evasión retorne a su punto de partida. Caben resaltar tres funciones del circuito de retorno. Refrigerar el inyector bomba, evacuar el combustible usado para lubricar las paredes del émbolo y separar las burbujas de vapor. Explicación de la activación de la electroválvula. Se divide en dos fases. En la primera fase se produce el desplazamiento rápido de la válvula de gobierno mediante 12V y 20A. Esto provoca el cierre de la válvula y el momento en que ésta golpea en el final de su recorrido se considera el punto real de inyección, BIP. En la segunda fase simplemente se mantiene la válvula de control del inyector cerrada, con una intensidad de 11A mediante su conexión y desconexión rápidas. 2. Inyector bomba con válvula piezoeléctrica. Es una versión mejorada de inyector bomba, que presenta las siguientes ventajas. Primero, permite gestionar de un modo más preciso las fases de inyección y la cantidad inyectada debido a que la velocidad de actuación de la válvula piezoeléctrica es 4 veces superior. Segundo, se ha ampliado el margen de presiones de inyección, entre 130 y 2200 bares, lo que se traduce en menos emisiones y mayor potencia. Tercero, el propio émbolo de la bomba es más estrecho, por lo que disminuye la sonoridad de su accionamiento, además de la reducción de la fuerza que se necesita para accionarlo. Cuarto, mejor rendimiento y menor consumo de combustible. Ciclo de inyección. El ciclo de inyección del inyector bomba con válvula piezoeléctrica se puede dividir en 7 fases. Primera, llenado de la cámara de alta. Igual que la del inyector bomba anterior, la válvula no está excita y el combustible pasa del circuito de baja hasta la cámara de alta. Segunda, comienzo de la preinyección. El émbolo de bombeo comienza a descender y la unidad excita la válvula piezoeléctrica que cierra el paso del combustible al circuito de alimentación. A partir de 130 bar, la presión supera el tarado del muelle del inyector y la aguja se levanta comenzando la preinyección. La aguja queda amortiguada sin abrir completamente, como en el inyector bomba de válvula electromagnética. Tercera, final de la preinyección. Ya no existe émbolo de evasión, es la propia válvula piezoeléctrica la que abre el conducto de alimentación, permitiendo que escape el combustible de la cámara de alta y haciendo que el muelle comprima la aguja contra su asiento. Se pueden realizar una o dos preinyecciones. Cuarta, comienzo de la inyección principal. El émbolo sigue descendiendo y la UEG vuelve a excitar la válvula piezoeléctrica cerrándolo y haciendo que aumente la presión en la cámara de alta nuevamente. Cuando esta presión supera el tarado del muelle, la aguja se eleva y comienza la inyección principal, que puede llegar hasta 2200 bar para máxima potencia del motor. Quinta, fin de la inyección principal. Al igual que en el fin de la preinyección, la unidad deja de excitar la válvula piezoeléctrica y permite que el combustible escape hacia el conducto de alimentación, descendiendo la presión en la cámara de alta y cerrándose la aguja del inyector. El retorno es igual y realiza las mismas funciones que en el inyector bomba con válvula electromagnética. Sexta, comienzo de la postinyección. Solo se realiza postinyección cuando hay que regenerar el filtro de partículas. Se activan 2 ciclos de postinyección, y son realizados igual que la inyección principal solo que con una cantidad y presión inyectadas inferiores. Séptima, fin de la postinyección.
Finaliza igual que el final de la inyección principal, con la apertura de la aguja de la válvula piezoeléctrica y el escape del combustible hacia alimentación. Mando del actuador piezoeléctrico. Se realiza mediante dos señales, una carga del actuador que cierra la válvula de mando al estirarse el actuador, y otra señal que es de descarga, que abre la válvula al encogerse el actuador. La señal de carga son valores positivos de intensidad y, la de descarga, valores negativos. Igual que en los actuadores electromagnéticos, el punto real de inyección se considera cuando la aguja de la válvula incide en su asiento, llegando al tope de su recorrido. 2, 3. Circuito de baja. Su función es suministrar combustible correctamente filtrado y a una presión determinada a los inyectores bomba. Consta de un circuito de retorno para devolver al depósito el combustible sobrante, en el que hay un sensor de temperatura y un radiador de combustible. Elementos del circuito de baja presión. Primero, bomba de alimentación. Quien impulsa el combustible es una bomba mecánica tándem, accionada por el árbol de levas. Suele ser de aletas o de engranajes. Segundo, válvula de retención. Su función es evitar que el combustible vuelva al depósito con el motor parado, tallada a 0,2 bar. Tercero, tubo distribuidor. Garantiza que todas las unidades inyector bomba se alimenten con una misma masa de combustible. Cuarto, válvula de precalentamiento. Impide que el combustible retorne al depósito hasta que haya alcanzado su temperatura de funcionamiento. Quinto, radiador de combustible. Enfría el combustible de retorno para proteger el depósito y el aforador. Sexto, transmisor de temperatura de combustible. Detecta la temperatura del combustible de retorno mediante una resistencia NTC.